Bienvenidos una vez más a nuestro canal para trabajar herramientas. Veréis que he cambiado un poco el formato, que he cambiado un poco el escenario porque esta primera introducción que voy a hacer al vídeo, creo sinceramente que lo merecía, que tenía que cambiar un poco el escenario habitual desde el que os hablo. Llevamos unos días que suenan tambores de guerra, os suenan, valga la redundancia, ruido de sables, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero comentar con esto? Pues mirad, llevamos unos días en los que hay gente profesional del mundo de la cuchillería española que se está quejando profunda y amargamente de que en determinada red social que hoy en día tiene mucha repercusión, como viene a ser bueno, no vamos a mencionar ninguna red en concreto, pero una conocida red de vídeos cortos asiática, yo creo que todos sabemos de cuál estamos hablando, pues que está censurando los canales comerciales, entre comillas, de cuchillería española. Cuando esta misma red, todos los que estamos en ella sabemos, que permite enseñar todas las ferias internacionales, etcétera, 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 y muchos canales de cuchillería de gente, pues, francamente, que tiene bastante más predicamento o bastante más potencia comercial que las personas a las cuales están perjudicando de alguna manera, por decirlo de alguna forma. A mí me sabe mal porque voy a poner dos ejemplos, entre ellos está mis amigos de Cuchillería El Artesano, Pepe e Iván de Cuchillería El Artesano, pero también hay, por ejemplo, una chavala, Rocío, que muchos la conoceréis, que tiene el negocio montado en su casa y se dedica a vender navajas por toda España, una chavala andaluza muy maja, pues bueno, pues que se ha empezado a buscar la vida de esta manera, ¿no? Y les están bloqueando sistemáticamente los canales de TikTok. Y esto yo entiendo que es abrir una caja de Pandora, ¿eh? Que es intentar deshacer un nudo gordiano. Y si algo realmente tiene un nudo gordiano, es que no se podía deshacer, ¿no? Es abrir la caja de los truenos, es abrir eh, una caja de Pandora y que habrá muchos amantes y defensores de este tipo de redes sociales que dirán, pues muy fácil, es que ellos crean la red social y ellos ponen sus normas y a quien no le guste, pues que se vaya a otro sitio y se acabó la historia. Bueno, yo no lo veo así de sencillo y no lo veo así de claro, ¿vale? De todas maneras, la gente que nos metemos a generar contenido, también queramos o no queramos, generamos también opinión, o podemos generar también opinión. Y yo lo voy a hacer. Me voy a tirar, o sea, me voy a bajar al barro, me voy a tirar a la piscina, entre otras cosas porque una de las personas que están sufriendo esto, os vuelvo a decir, son mis amigos de Cuchillería El Artesano, Pepe y Iván, entre otras cosas porque esta chica, Rocío, lo veo totalmente injusto, porque la muchacha simplemente se gana la vida, no se mete con nadie y el sol tiene que salir para todo el mundo. Entonces, pues he decidido, bueno, los que sois parroquianos y me conocéis del canal, sabéis que no me caracterizo precisamente por ser timorato, ¿vale? He decidido tirarme a la piscina. Esto, yo no soy absolutamente nadie dentro del mundo de las redes sociales, ¿vale? Mi potencial de llegada a los youtubers o a la gente que visiona YouTube es muy reducido. O sea que me figuro que esto es un poco una pataleta y que no va a llevar a ningún sitio más. Pero bueno, si tuviera cierta repercusión y yo mismo tuviera que cerrar mi canal de esa conocida red asiática, que por cierto, mi canal en esa conocida red social asiática no se dedica al mundo de la cuchillería, sino simplemente se dedica al mundo del Camino de Santiago, pero si la tuviera que cerrar, la cierro y se acabó. No tengo absolutamente ningún problema. Porque no estoy, ni mucho ni poco, no estoy nada de acuerdo con
lo que se me está contando. Tú puedes hacer con tu red social lo que te dé la gana, faltaría más. Pero si marcas unas normas, en tu red social que sean para todos igual, ¿vale? Y que tenga un viso de cierta cordura y de cierto seguimiento, las normas que mandas y los castigos, entre comillas, que implantas cuando, según tu criterio, se extralimita a la gente de esas normas. Yo hasta ahora no lo había hecho, pero me he sentado muy bien a leer lo que esta red social pone como normas. Y ninguna de estas personas lo están incumpliendo. Entonces esto tiene un tufillo de fondo, a que comercialmente a la plataforma pues puede que no le interese porque no está dentro de el marco de ventas que ellos tienen, ¿no? O simplemente, y vuelvo a repetir, esto es mi opinión personal. No hablo sentando cátedra, no hablo diciendo que mi opinión sea la valedera y la real, ¿de acuerdo? Esto es mi única opinión personal, ¿vale? Es una opinión más que puedo estar acertado o que puedo estar equivocado. Pero esto tiene un tufillo de fondo, vuelvo a decir, que huele muy mal y huele muy mal en dos sentidos. Mirad, yo que nunca he ejercido, pero ejercité estudios artísticos cerámicos en la ya desaparecida Escuela de Cerámica de Manises, vivimos como en los años 90 se desmantelaba totalmente la industria de la cerámica española. Manises se le conocía como la cuna de la cerámica porque entró a saco, invadió el mercado, la cerámica oriental, y era totalmente imposible competir con los precios de la cerámica que venía de Oriente en grandes contenedores, y todos sabemos en qué condiciones, de qué formas y de qué manera trabaja. Consiguieron desmantelar el mundo de la cerámica española. De hecho, que ahora quedan pequeñas alfarerías, pequeños artesanos ceramistas distribuidos por toda España, pero la gran industria que había en Paterna, en Manises, en Alcora, me refiero de cerámica artística, no de azulejería, de cerámica artística. En Alcora, en Talavera de la Reina, se consiguieron cargar todo aquel mercado. Luego le tocó, lo sé muy bien por mi madre, porque es una gran aficionada, le tocó al mundo de los abanicos. José Luis, los abanicos, pues sí. Aquí había un gran mercado de pintar, decorar, vender, hacer abanicos de calidad que se exportaban a toda Europa, y se consiguieron también, con los productos orientales, se consiguieron cargar también el mercado de los abanicos. Posteriormente estuve desempeñando funciones laborales, funciones profesionales, muy en relación con el mundo de la moda pronta, del diseño de moda, de la venta de moda de mayoristas. Y bueno, y decía que me vais a perdonar porque me han entrado esas odiosas llamadas de propaganda y me ha tocado cortar. Bueno, y viví muy de cerca, porque en aquellos momentos estaba trabajando en ese ambiente, en ese mundo de la moda pronta. Me tocó vivir también aquella época de cómo se desmanteló absolutamente todo el tema de la moda pronta española. Desaparecieron los grandes talleres, las grandes fábricas de Mataró, o muchos grandes talleres, muchas grandes fábricas de Mataró, muchos talleres que también habían de costura aquí en la comunidad valenciana, y se crearon grandes polígonos en los que venía este producto de Oriente, de muy dudosa calidad, pero que al ser moda pronta y ser moda de temporada, aguantaban y sufrían los lavados
de una temporada y luego se iba a la basura y era imposible competir con esos precios. Pero yo creo que en el mundo de la cuchillería no lo consiguieron. Todos sabemos de la conocida plataforma oriental, que se ha dedicado a intentar invadir el mercado de cuchillería china, sí, de cuchillería oriental, no tengo por qué ocultarlo, de cuchillería china, y esta vez no han tenido éxito. En mi criterio, no han tenido éxito. Todos hemos enseñado, en mi canal hay, si vais a la hemeroteca lo veréis, todos hemos enseñado algunos cuchillos punteros, algunos cuchillos que merecían la pena de este tipo de producción oriental que nos entraba por esa plataforma y que muchos pues nos lanzamos a comprarlos, a adquirirlos para ver qué era lo que venía de allí, y había algunas cosas que verdaderamente pues relación calidad-precio parecía que eran interesantes. Pero es que pasó el tiempo y yo creo que no lo consiguieron. Yo creo que ellos se habían planteado de alguna manera reventar el mercado, una expresión muy utilizada, de bajar mucho los precios o ofrecer, había producto que era francamente malo, que era francamente terrorífico, pero había otros productos que eran buenos, y ellos se dedicaron a reventar el mercado para que la gente se acostumbrara a comprar cuchillería, por ejemplo, de esa plataforma tan conocida de la que estamos hablando, y abandonar a otros mercados, pero posteriormente ya, claro, era imposible mantener la calidad y era imposible mantener los precios. Y con el tiempo empezaron a subir el precio. Ya los cuchillos ya no eran tan baratos. Y ya empezaron a surgir las serias dudas si los aceros que anunciaban o los aceros que decían que tenían los cuchillos, ¿vale?, eran realmente los equivalentes a las denominaciones de esos aceros en Europa o en América. Fijaros si lo fino, no digo que no fueran esos aceros, no. Digo si la denominación, o sea, si las características específicas, reales, de esos aceros que se nos ofrecían, que venían de Oriente, eran exactamente con los criterios de calidad de las que teníamos aquí en Europa y en América. Y además eso se sumó a que hacían grandes ofertas apabullantes, como dice mi amigo Johnny Denay, si alguien le dice que ha visto el vídeo, que le mande un saludo de mi parte, perdón, hacían ofertas apabullantes que luego nunca te llegaban. Todo eran excusas, se ha parado en aduana, es imposible, usted la dirección que ha enviado, y los cuchillos que realmente eran interesantes o que parecían que por precio podían ser interesantes, nunca llegaban. La gente poco a poco nos fuimos dando cuenta, yo de los primeros, nos fuimos dando cuenta de lo que estaba sucediendo y fuimos abandonando poco a poco, o muchos hemos abandonado poco a poco estas plataformas y hemos seguido comprando donde toda la vida. Entonces, pues para mí es un triunfo, es un éxito para la cuchillería nacional, para la cuchillería española, ¿por qué no? Para la cuchillería europea, para la cuchillería americana, que en este sector, el mercado oriental haya conseguido hacer el daño justito. Justito porque estamos hablando de una herramienta en la que todos nosotros exigimos mucha calidad, exigimos que el material, que los aceros que se utilicen estén bien templados, estén bien tratados, estén bien trabajados, que el producto final sea un producto de una calidad decente, ¿vale? Salvo el coleccionista que mete los cuchillos en un cajón y no los vuelve a ver más, pero dudo que que ese en concreto, que el coleccionista se vaya a los mercados orientales, lo dudo mucho, porque no los veo piezas atractibles, atractivas como piezas de coleccionismo, y yo creo que se han dado cuenta un poco de que con el tema de la cuchillería han pinchado un poco o bastante en hueso. Entonces digo que esto tiene un tufillo de fondo, porque yo he conocido por avatares de la vida a gente que se fue a montar industrias en China, por ejemplo, industrias importantes del césped artificial,
y que me han dicho, mira, José Luis, son muy nacionalistas, extremadamente nacionalistas. En cuanto tú montas una industria y ven que funciona, hacen todo lo posible por absorberla a ellos y que tú te vayas. Que tú allí no pintas nada, ¿no? Entonces, con estos parámetros y toda esta información que yo tengo, mi opinión personal es que se intenta cortar, se intenta coartar el que determinadas empresas que además lo penoso es que son empresas familiares, empresas humildes, como puede ser esta chica, Rocío, como pueden ser Cuchillería El Artesano, pues evolucionen en estas plataformas. Volveríamos a lo mismo, ¿no? Yo sé que es muy fácil argumentarme, ¿eh? Sé que es o contraargumentarme. No, bueno, es que la plataforma es de ellos y enseñarán lo que les dé la gana. Obviamente, pero yo puedo opinar también, de la misma manera, puedo opinar lo que me dé la gana. Y mi opinión es, pues, que deberíamos de hacer piña, comprar productos que supiéramos que tienen cierta calidad, recordar que se está mandando mucho acero desde Europa para que se recicle en China, porque ellos no tienen las trabas ecológicas, etcétera, etcétera, para estos procesos que tenemos aquí en la vieja Europa. Luego el acero se devuelve aquí a Europa. Hay gente, yo no entiendo de polimetalúrgica, pero hay gente que dice que el acero que vuelve reciclado es de unas calidades discretas y que ellos mismos pues se quedan con mucho de ese acero reciclado, ¿no? Entonces, pues, en fin, yo con esto quería romper una lanza a favor, obviamente, de aquel cuchillero que a principios de los años 80, cuando yo era un chavalín, y lo he contado muchas veces, de camino a un campamento de supervivencia, esto está contado en otros vídeos, recalé en Albacete, nos dieron 2 horas para comer y yo lo que hice fue inmediatamente buscar dónde me podía comprar un cuchillo porque estamos hablando de principios de los 80, la historia ha cambiado mucho. Una de las premisas que ponía que había que llevar a ese campamento era un cuchillo de monte, era un cuchillo de campo. Yo sabía que viniendo de Valencia el autobús atravesaba Albacete y que íbamos a hacer una parada en Albacete para que subiera gente de otras provincias para ir a ese campamento. Yo rápidamente pregunté dónde podía, no conocía. Me encauzó la gente en general del centro de Albacete, me encauzó hacia Pepe, hacia Cuchillería El Artesano. Llegué rápidamente, le dije lo que necesitaba, me enseñó varios modelos, pero de los que me gustaban, pues no me llegaba el dinero, no me llegaba, era un chavalín, no me llegaba el dinero para todos. Y había algún modelo que otro que francamente era poca la diferencia de dinero del que yo llevaba en el bolsillo al que costaba el cuchillo. Entonces aquel, yo no recordaré, o sea, al revés, perdonadme, estoy un poco torpe, yo recordaré siempre el gesto de aquel cuchillero que me dijo, llévatelo y el resto del dinero te lo pongo yo. Ese fue Pepe de Cuchillería El Artesano. Y bueno, y no dejo de ver, comprenderéis que la empatía y la amistad desde el principio de los 80 pues es un tema que mantengo y eso crea una fidelidad, ¿no? Pero luego también veo a esta chica que no la conozco de nada, veo también a Rocío y me genera mucha empatía, me genera mucha simpatía porque es una chica que se ha sabido buscar la vida montando un pequeño escaparate desde su casa. Ella te vende los cuchillos, ha montado un negocio pues para sobrevivir y la verdad es que ahora luego os pondré un par de vídeos, tanto de Pepe en el que lo dice más o menos, lo insinúa con el humor habitual, Pepe y Iván, lo que les está pasando, y lo de esta chica que el otro día hizo un vídeo pidiendo ayuda, la pobre, pidiendo ayuda, la pobre está bastante desolada, pues a mí me genera empatía y simpatía hacia ellos. Entonces, sea como sea el tema, lo que tengo muy claro es que en esa conocida red social se enseña muchísima cuchillería de empresas muy importantes. Mirad, Acero Hispania, estoy recordando que Acero Hispania
gente también muy maja, a las que yo les compro muy de tarde en tarde, pero que también me caen muy bien y tengo mucha simpatía hacia ellos, también hará un año una cosa así, también les bloquearon y les cerraron una de las cuentas, ¿vale? Y si os tomáis la molestia de sentaros y mirar las normas que marca esta plataforma para publicar, no están realmente, esta gente no está realmente incumpliendo ninguna de esas normas. Y si hay alguna norma que se puede interpretar que la incumplen sobradamente otras personas antes que ellos, a los cuales no se les bloquea las cuentas. Entonces, esto me parece totalmente injusto. Vuelvo a decir que no hablo sentando cátedra, no hablo desde querer tener la razón absoluta. Ellos sabrán, por supuesto, su plataforma, pero también sé que yo puedo decir, mientras que no falte al respeto, puedo decir lo que quiera y cuál es mi opinión. Ya me he guardado y me he cuidado muy mucho de no mencionar ni la red social ni la conocida plataforma de ventas. Yo sé que todos vais a decir, bueno, no sabemos de lo que estás hablando, bueno, pero yo no los he mencionado y aquí queda mi opinión. Luego, parece ser, alguien me ha apuntado de que puede haber otro factor más. Un tercer factor, y ese ya sí que me parece penoso y lamentable. Hay mucha gente que está diciendo, mira, si se les bloquea los canales es porque alguien reiteradamente les está denunciando. Está denunciando sus contenidos y estas plataformas pues no se paran mucho a mirar, te denuncian y te denuncian varios el mismo contenido y cogen y te bloquean los vídeos y al final si siguen las denuncias en los vídeos pues te bloquean el canal. Qué lamentable y qué penoso si esta última posibilidad es así, qué lamentable y qué penoso que no seamos capaces de entender que aquí el sol tiene que salir para todo el mundo, ¿eh? Y que la gente lo único que hace es ganarse la vida honradamente. O sea que si de toda esta historia también hay un porcentaje de veracidad en que es que esos comisarios de el sol solo puede salir para mí están denunciando realmente las cuentas y los contenidos de esta gente, qué pena que no podamos saber quiénes son, ¿eh? Porque la verdad es que sería una práctica y una praxis totalmente deleznables. Bueno, ya siento la chapa que os he soltado, ¿eh? Todo mi apoyo, como siempre, a la cuchillería española, a la cuchillería nacional, todo mi apoyo a esas pequeñas empresas familiares que se baten el cobre día a día por ofrecernos productos y por ofrecérnoslos al mejor precio que ellos pueden, ¿vale? Y muchas veces, ajustándose ellos mucho los márgenes de beneficio para ellos ganar en volumen y que nosotros ganemos en precios, ¿vale? Entonces, mucha empatía hacia todos ellos y lo que he dicho al principio, sé positivamente que yo no soy nadie en redes sociales, que con el número de seguidores que tengo en el canal, pues no, esto no tiene ninguna trascendencia ni ninguna importancia, pero sí que me gustaría que vosotros, a los que cariñosamente llamo mis parroquianos, pues se acercan fechas navideñas y si tenemos que hacer regalos y tenemos que regalar cuchillería, pues que nos acordemos que hay familias españolas que venden y que viven de esto y que pues de alguna manera hay grandes monstruos comerciales y de la comunicación que les están haciendo la puñeta. Sin más, vamos, después de esta larga introducción, vamos al vídeo del día de hoy. Hola, hola amigos de Cuchillo Artesano. Hoy venimos a dos cosas. Primero, a presentar nuestra nueva cuenta de TikTok. Sí, no estamos ni de broma ni de cachondeo. Nuestra nueva cuenta de TikTok. Y si tenemos que hacer 14 vamos a hacer.
Madre mía, y se llama @cuchillería el artesano 10. ¿Y por qué 10? Por vosotros, porque sois de 10, por el cariño que nos dais, porque estoy siempre pendiente, por todo. Y aquí el jefe nos trae una sorpresa. A ver el maestro qué nos dice. El jefe nos dice que nada, que estamos aquí, que seguiremos estando, que aquí aguantamos lo que nos echen. Y hoy ya, por no extenderos mucho, venimos con una sorpresa. Pero la sorpresa la dejamos para otro día. Solamente los voy a poner un poco en evidencia de lo que más o menos va la cosa. Una sorpresa, pero extraordinaria. Lo saco aquí un poquito para que veáis. No es lo de siempre, ni se parece en nada de lo de otras veces. Pero ya lo sabéis, el próximo vídeo, la sorpresa está puesta en vuestras manos. Por un precio, bueno, el precio, no sé si deciros el precio ya, pero no. Me espero al próximo vídeo para deciros el precio y enseñaros la sorpresa. Si nos dejan, volveremos a subir vídeos toda una vida. Pues nada, así estamos, seguimos. Como podéis ver, mis vídeos de hoy son muy diferentes a los que suelo hacer con alegría, con ganas, con ilusión. ¿Por qué? Porque esta plataforma me está quitando las ganas. Porque este es el pan de mis hijos. Mucha gente dice, TikTok no lo es todo. No, TikTok no lo es todo, pero a mí, gracias a TikTok, me veían casi 40.000 personas. Y la verdad que me iba muy bien, iba muy bien. Y desde que me borraron mi cuenta, pues cada cuenta que intento abrir, cada vídeo que intento subir, pues me lo bloquean sin sentido ninguno, porque me dicen que por yo no sé qué política, por... No sé, es que cada uno tiene que el código QDQ no se lee bien, no, es que no entiendo qué es lo que está pasando, porque si fuera a decir son mis productos, pero es que yo veo compañeros que tienen páginas gigantescas y muestran los mismos productos que yo y no les pasa nada, tienen 600.000, 800.000, 70.000, 30.000 seguidores y no les pasa nada. Y es muy duro ver como el esfuerzo de día a día, de año tras año, te lo han quitado sin motivo ninguno, sin tú haber hecho nada. Por eso os pido por favor que compartáis mi vídeo, le deis a los comentarios, que me sigáis en YouTube, porque no tengo otra forma de seguir adelante, como no sea por otro tipo de redes, porque ya os digo, me está anulando totalmente, no sé lo que hacer, me tiro las horas y las horas buscando en las redes cómo puedo solucionarlo, cómo puedo arreglarlo, pero no hay manera, así que nada, a ver si entre todos me echáis una manita, que yo sé que por aquí hay mucha gente que me quiere y que me sigue hace mucho tiempo, y que vamos a intentar seguir, ¿vale? Un saludo a todos. ¿Quién ha venido por Albacete y no compró una navaja en el pasaje Loares? Aquí tenemos al cuchillero más conocido, al cuchillero más antiguo, al cuchillero más famoso, a la leyenda cuchillera, a Navajitas, al legendario, al gran artesano, a Pepe. Bueno, y tras la introducción que acabamos de hacer, volvemos a nuestro escenario habitual, ¿vale? Al entorno habitual en el que grabo los vídeos, y vamos a hacerlo con una historia para un cuchillo de una de las personas, un cuchillo conseguido, comprado, facilitado por una de las personas a las que estamos aludiendo, que está siendo perjudicada con esta situación que acabamos de comentar, ¿vale? Es un cuchillo que recientemente ha sacado a la venta Pepe de Cuchillería Artesano,
pertenece a la firma Forester, que como todos sabemos es de JV, y días después, yo la verdad es que me compré este porque me pareció una gran pieza, me gustó. Días después sacaron uno que entiendo que es aún un poco más grande que este que vamos a enseñar hoy, que es el Rececho, el que sacaron posteriormente a este que vamos a sacar hoy, o que vamos a enseñar hoy, creo que es el Rececho, de nombre Rececho. No se puede tener todo, si acababa de comprar la semana anterior uno, a la semana siguiente, obviamente, no somos, ya quisiéramos, ¿no? No somos el tío Gilito, no tenemos esa capacidad económica para estar comprando todas las buenas ofertas que Pepe hace. Pero es un ejemplo de que Pepe e Iván de Cuchillería al Artesano, cada vez que les cae en sus manos algo que merece la pena, pues inmediatamente nos lo ofrecen y lo sacan a la venta. Obviamente ellos no dirigen una casa de caridad, ellos dirigen un negocio, ¿vale? Entonces ellos llevarán su margen de negocio como es lógico y como es normal. Pero nosotros, que somos los compradores finales, siempre nos damos cuenta pues que hay márgenes y márgenes, ¿no? Y a mí, y esto es una intuición personal mía, siempre me ha dado la sensación que Pepe e Iván, reitero, es una sensación mía, ganan más por volumen de venta que por sacarle un gran rédito a la venta de un solo cuchillo, ¿de acuerdo? Obviamente esto redunda en nosotros, en nuestra economía y en el número de piezas al que podemos acceder. Voy a contar una vieja historia, pero no de las más antiguas que he contado, una historia cinegética, porque obviamente el cuchillo que vamos a enseñar hoy es un cuchillo cinegético. Es lo que solíamos llamar en los años 80 un cuchillo de monte, ¿vale? Esto ha evolucionado muchísimo con los vocabularios de bushcraft, preparacionismo y tal. Esto sabemos todos que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero los que seguís aficionados a la cuchillería desde los años 80 o 70, eso lo hablo yo muchas veces con Jacobo, ¿vale? Que Jacobo hace muchos cuchillos que yo considero que son que la línea es de cuchillos de monte, J. Jacobo, mi amigo J. Jacobo, de Gata de Gorgos. Yo esto lo tengo muy hablado con él. Por los años 80 pues había una determinada morfología de cuchillo a la que le llamábamos cuchillos de monte, ¿no? Y no se le pegaba muchas más vueltas al tema. Luego el término machete, también por los años 80, y era un término, a ver si me entendéis, como un poco más militar, como un poco más de supervivencia. Cuando hablábamos de machete no nos referíamos a los cortacañas que hoy en día son tan económicos y tan abundantes, ¿vale? No. Cuando se hablaba en los años 80 de los machetes, ya nos referíamos a algo un poco más militar, más de supervivencia, pues tipo Aitor Survival, Aitor Oso Negro, etcétera. Pero luego predominaba y mucho, la terminología cuchillo de monte, cuchillo de monte. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a enseñar hoy? Pues decía que al albur de estas historias he contado historias muy antiguas, cinegéticas, y hoy voy a contar una curiosa que me llamó la atención porque al final conduce a una frase y a una historia más bonita, bastante bonita, muy típica española, y ahora la veremos. Llegó la transición a este país, y también la transición llegó pues a todos los terrenos y a todas las pautas y sectores de la vida social de este país. Y lo que la Torre del Vinagre había supuesto en la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y lo que había supuesto el coto nacional de Cazorla y Segura, pues también sufrió ciertas transformaciones. Pero mirad, hasta que los políticos decidieron empezar a ir a Doñana, porque quedaba un poco feo aquello de, cuando empezaron a ir a Doñana, porque quedaba un poco feo aquello de seguir yendo a Cazorla, que era donde había estado yendo pues vacacionalmente y a cazar el jefe de Estado anterior, pues hasta que eso se produjo hubo un impasse de tiempo, hubo un periodo de tiempo
de la transición, yo creo que se podría decir perfectamente con los años de la Unión de Centro Democrático, de la UCD y tal, que hubo muchos ministros y muchos directores generales que siguieron acudiendo a la Torre del Vinagre, que siguieron acudiendo al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Muchos testimonios de antiguos trabajadores de la Torre del Vinagre, gente muy apreciada por mí, me hablan mucho, por ejemplo, de cuando iba allí Landelino Lavilla, ¿de acuerdo? El personaje del día de hoy no vamos a dar nombres, ni vamos a dar datos, ni vamos a dar cargo, pero es un personaje de aquellos de la transición, de la vida política, de aquellos de la transición, pues que estuvo yendo en varias ocasiones al coto nacional a cazar. Y se ve que aquel hombre tenía ganas, había expresado que tenía ganas de un buen jabalí. Aquel hombre pues probablemente había hecho una caza, hasta aquel momento había hecho una caza de bastante empaque, había hecho una caza de bastante categoría, de bastante nivel, pero al hombre le llamaba la atención, quería conseguir un jabalí que tuviera una buena boca, como se suele decir en el argot cinegético. A los jabalíes se les considera buenas piezas de trofeo dependiendo para los que seáis neófitos, dependiendo del tamaño del colmillo de la boca. Pues por aquel entonces todavía aquello no era parque natural, todavía la única, y menos mal que se produjo, la única imagen de protección, la única figura de protección que tenía Cazorla y Segura era que se había convertido, como ya hemos hablado décadas atrás, en coto nacional de caza. Y digo menos mal porque aquel nombramiento de coto nacional de caza fue el que llevó a que se creara esa figura de protección sobre la sierra y ya luego, posteriormente, en el año 83, cuando se creó el Parque Natural, pues prosiguió hasta hoy en día que conviven las dos figuras legales en el parque, que es coto nacional y parque natural. Bueno, pues aquel hombre había expresado ya en varias ocasiones que quería un jabalí de cierto porte, que le apetecía dejarse tanto de caza de venado o de gamo o de macho montés, de unos animales que parecen pues más nobles, de más empaque, de más dinero, que le apetecía tener un buen jabalí. Estábamos diciendo de que todavía aquello no era parque natural y la visión de las cosas eran un poquito diferentes. A las afueras de Cotorríos, no muy lejos de allí, pues había un escorial, ¿no? Había un vertedero, había una trocha, que se dice mucho, sí, trocha exactamente no, la trocha se utiliza para otras cosas, perdón, un herrumblar, un vertedero donde iban, pues sí, los desechos de la población de Cotorríos y cada X tiempo aquello se limpiaba y se retiraba. Aquello era una situación que hasta los propios vecinos de Cotorríos lo catalogaban como una vergüenza, ¿no? Porque decían, oye, un paraje natural como este y que la basura tenga que venir aquí a un herrumblar o a un vertedero, ¿no? Aunque esté más o menos focalizado y localizado. Bueno, pues las cosas son que los animales, y más los jabalíes, que son unos buscavidas, todos tenemos en la mente las imágenes de cómo cada vez están adentrándose más en poblaciones, incluso en ciudades, para buscarse la comida, pues los jabalíes estaban muy felices con aquel vertedero, ¿vale? Que no podemos decir bajo ningún concepto que fuera un vertedero ilegal, porque es lo que había, por aquel entonces es lo que había y no había más. Aquello se acabó, por supuesto, y en un principio se creó un parque, no recuerdo ahora el nombre, no recuerdo ahora el nombre, un parque de estos de recogida de basura, de reciclaje, para que fueran allí los camiones y retiraran todo hormigonado, todo bien hecho, y ya luego posteriormente aquello se dejó estar y se decidió que los camiones de basura entraban y salían todos los días del parque y se acabó la historia. Así no quedaba allí ningún tipo de residuo. Pero por aquel entonces la situación es la que os acabo de contar. Los jabalíes eran más
felices que unas perdices, como se suele decir, porque ellos allí encontraban de todo, ¿vale? Sabéis que son animales omnívoros, que comen todo lo que se les pone por delante, son unos auténticos arados, son unos auténticos levantadores de suelos, buscando también hongos, lombrices. Es muy fácil cuando paseamos por el monte ver zonas de monte totalmente levantadas, el suelo, la capa, el mantillo, la pinocha totalmente levantado, parece que exactamente como si por ahí hubiera pasado una perforadora, hubiera pasado un arado, y no, lo que ha pasado es cuanto más grande y más profunda es esa mancha de terreno levantado que vemos, es porque ha pasado un animal de grandes dimensiones buscando, levantando el suelo, buscando todo tipo de setas, hongos, lombrices y tal, porque reiteramos que el jabalí es omnívoro. Pero en aquellas épocas, aquel vertedero de la pequeña población, de la pequeña aldea de Cotorríos, hacía la delicia, cómo no, hacía la delicia de aquellos jabalís que acudían todos los atardeceres allí a pegarse el festín. Entonces uno de los guardas veteranos, uno de los guardas fundacionales del Coto Nacional de Caza, de los que llevaban toda la vida cazando con ministros, con directores generales, con empresarios me gusta poco la frase, de alto standing, con empresarios potentes, con empresarios fuertes, pues le tenía echado el ojo a un jabalí. Decíamos que aquel guarda veterano le tenía echado el ojo a un jabalí. Y entonces, pues se dirigió a la Torre del Vinagre, habló con un ingeniero y le dijo: mire usted, yo tengo localizado un jabalí de cierto porte, bastante bueno, el animal bien podría ser medalla de oro, y bueno, como sé que este señor tiene la intención, don fulanito de tal, tiene la intención y tiene la querencia de que quiere cazar un bicho grande, tiene el sincio de cazar un bicho grande, pues yo tengo localizado uno. Si ustedes quieren mandar recados, si ustedes quieren decírselo y tal, y si no, no hay ningún problema. La próxima temporada, cuando se abran los permisos locales, lo caza uno de mis hijos. Aquello no cabe la menor duda que fue una especie de órdago a la grande, ¿no? Una especie de advertencia al ingeniero, en el sentido de decirle: aquí hay un buen bicho, hay un bicho de un porte importante, o lo caza alguien que a ustedes les interesa, o otro lo cazará, porque viene todas las tardes, viene todos los atardeceres al vertedero de Cotorríos. Al guarda le dijeron: pues ya, vamos a ver el bicho, ¿no? Esa expresión tan andaluza, tan de Jaén, ea, que según Siontone sirve para muchas cosas, pues vamos a ver el bicho. Allí se presentaron un atardecer, vieron al bicho, el ingeniero le pegó una palmada a la espalda al guarda veterano y le dijo: pues va a ser que sí, va a ser que usted tiene razón. Enhorabuena, sí que es un buen bicho, y vamos a mandar recado a Madrid, al ministerio de turno, ¿de acuerdo?, a decir que aquí tiene el señor fulanito tal, tiene un jabalí en condiciones, por si se quiere acercar a batirlo en la próxima temporada. Bueno, usted no le pierda de vista, esto solía ser muy habitual, usted no le pierda de vista, no vaya a ser que mandemos aviso y que el bicho se asuste, o que al bicho lo espanten, o que con tanto ir y venir de gente el bicho... El guarda dijo: mire, no hay ningún problema, porque este bicho está acostumbrado a venir aquí a comer, se ha debido de cruzar muchas veces con vecinos que han venido aquí a echar cosas, el animal está hecho a ver gente, y el animal, a no ser que lo tiroteen, el animal de aquí no se va a mover. O sea que no es el caso. Bueno, se ve que volviendo andando del herrumblar del abocadero al pueblo, el ingeniero ya le iba comentando al guarda: hombre, este sitio es una vergüenza, esto no debería, hombre. Pues el guarda, que era vecino de Cotorríos, le dijo: hombre, lo llevamos mucho tiempo diciendo que a esto habría que darle algún tipo de solución. Es una vergüenza que que las basuras de la aldea vayan a parar a un sitio así.
eran los principios de la ecología, los principios de tener en cuenta, gracias a Dios, todas estas cosas. Bueno, se pusieron a hablar y a ver los planes, porque el guarda le dijo al ingeniero: mire usted, aquí lo que le interesa, aquí lo que interesa mayormente es que yo le pille los andares al marrano, que yo le pille las querencias, lo hemos hablado en varios vídeos, las querencias es los caminos, los sitios que toma como habituales un bicho en el monte, sus caminos habituales, sus sitios de retirada, sus encames habituales, los trasiegos que llevan y que traen. Esas son las querencias de los animales. Dice, aquí lo importante es que yo mire las querencias de este bicho, porque no vamos a poner al señor ministro o al señor director general, no lo vamos a poner aquí en un vertedero. Ah, no, bajo ningún concepto, esto no puede ser. Y bueno, pues entonces habrá que pillar al bicho desde algún puesto ventajoso, desde algún sitio ventajoso donde no le echemos el aire, pues antes de llegar a comer o una vez que haya llegado a comer. Bueno, ¿y qué es lo que interesa más? ¿Usted cómo lo ve? Dice, yo lo haría después de venir a comer. Porque antes de venir a comer el animal viene con muchas ganas y viene con mucha prisa, y como no hay alguna marrana en celo, el animal no va a venir entreteniéndose, viene bastante rápido. Dice, y después de comer aquí, pues ya el animal va más tranquilo, va más sosegado, será más atardecido, será ya un poco en penumbra, el animal va más tranquilo porque va a la tranquilidad del cenit, ¿no? Del oscurecer, y el señor ministro, el señor director general, pues si no le echa el aire y hace las cosas como las tiene que hacer y no hace ruido y se comporta como se tiene que comportar, pues podrá ser un lance cinegético positivo, podrá darse bien. Bueno, pues aquello pensaron y todo aquello lo pusieron en marcha. Llegó el día que avisaron de que en la Torre del Vinagre estaba ya hospedado, en la casa que había en la Torre del Vinagre estaba hospedado don fulanito de tal. Don fulanito de tal pidió que se pasara por allí el guarda, lo conocía obviamente de otras veces, para saludarlo, para hablar con él. Se tomaron unos quintos de cerveza, estuvieron hablando. Bueno, dígame usted, ¿de verdad que el bicho es bueno? Que sí, que ya lo verá usted, que el bicho es un marrano reconocido, es un buen gorrino, es un buen marrano y tal. Bueno, va a ser muy difícil hacerse con él, pues hombre, ya sabe usted lo que hay. Los bichos no están atados en el monte, ¿eh? Esa frase que tanto se utiliza, los bichos no están atados en el monte, los bichos van y los bichos vienen. Como por alguna cosa se asusten estos días o algo le asuste o tenga algún percance, pues el bicho puede no presentarse perfectamente. O sea que esto es un poco de lotería, ya sabe usted lo que hay. Total, que llegó el día de ponerse en el puesto. Ya cuando se bajaron de los vehículos ya la cosa se torció un poco, porque el ministro mantenía antiguas maneras. Estamos diciendo que ya estábamos en la época de la transición, pero mantenía antiguas maneras y se bajó del vehículo a manos vacías. Se vio claramente de que no tenía ni la más mínima intención de coger ninguno de sus achiperres ni ninguno de sus trastos, ¿vale? El guarda y los acompañantes ya se dieron cuenta de que les iba a tocar cargar con catre, mochila, enseres, capote, y el guarda, que era muy veterano, que no le quedaban excesivos años para jubilarse, que era un tío bragado, un tío muy, muy respetado y muy querido por todos los cazadores que venían al Coto Nacional, pues con la diferencia de edad grande que le separaba de aquel ministro, a aquel director general, se envalentonó un poco y le dijo, hombre, por lo menos el rifle lo echará usted, ¿verdad? ¿Cargará usted su rifle? Hombre, pues, bien, si hay que cargar el rifle, dice, hombre, más o menos se lo digo, más que nada se lo digo yo, no vaya a ser que con el ir y venir el bicho se presente y usted, por no llevar el rifle, pues el bicho se le vaya, ¿no? Cargue usted con el rifle, lleve usted por lo menos el rifle, y la canana con la munición, no vaya a ser que en el ir y venir el animal se presente y usted
esté paseando con las manos vacías por el monte. Aquello ya el ministro, el director general, se lo tomó un poco, pues eso, como lo que fue, como un toque de atención, y iba un poco resquemado, iba un poco dolido porque se había dado cuenta que, por decirlo de alguna manera, aquel viejo guarda le había pegado un toque de atención. Llegaron al sitio acordado, se sentaron, esperaron un rato. El guarda, muy veterano, muy conocedor de su trabajo, sacó de su bolsillo aquel mechero, un pequeño mechero, lo encendió, vio hacia dónde el aire movía la llama y se dio cuenta de que efectivamente por donde tenía la querencia del animal, por donde tenía que presentarse el animal, ir todo bien, no le estaban echando el aire. No iba a cargar aire el marrano y no se iba a percatar de que ellos estaban allí apostados. El animal se entretuvo más tiempo de la cuenta en el vertedero comiendo, o quizás se encontró con alguna marrana que iba en celo, que iba movida, y la cosa es que empezó a oscurecer bastante y el animal que no se presentaba. El dignatario ya estaba un poco nervioso y no hacía más que mirar al guarda como diciendo: ¿qué pasa aquí? Y el guarda le hacía gestos así como diciéndole: ¿y yo qué quiere que le diga, no? Lo que le había dicho la noche anterior en la Torre del Vinagre, los bichos, por supuesto en el puesto no se habla, ¿no? Pero los gestos, el lenguaje no verbal es claro. El guarda le hacía así como diciéndole: ¿y yo qué quiere que le diga? Los bichos están sueltos por el monte, ¿se puede presentar o no se puede presentar? Pero al rato empezaron a oír claramente el ruido de palotes, de romperse ramas, de romperse palos, y era que el bicho, que era un bicho poderoso, un bicho grande, un bicho pesado, estaba acercándose y se presentaba. El guarda le pegó un codazo al dignatario, al ministro, al director general, de tal manera que el otro, que estaba medio entumecido por el frío y porque ya estaba oscureciendo, lo sorprendió y casi hasta se le cae el rifle al suelo, ¿no? El guarda movió la cabeza como diciendo: anda que, ¿no? Os podéis figurar la escena. Total, que aquel ya estaba nervioso, perdido, ya empezó a oír él también el bicho. El guarda es que lo había oído mucho antes, era su profesión y era un tío muy veterano, ¿no? Y aquel hombre ya se empezó a poner nervioso, a montar el rifle, a estar preparado para el lance cinegético, y de repente, efectivamente, entre las sombras del oscurecer, apareció el jabalí, que realmente era un bicho muy, muy grande, un bicho muy, muy poderoso. El guarda estaba un poco tranquilo porque decía: a la distancia a la que estamos y con el tamaño que tiene el bicho, no creo que este sea tan cepas de fallarle, vamos, porque es como tirarle a una plaza de toros, ¿no? El bicho es muy grande y el bicho es muy poderoso. Pero ahí estuvo el otro, que apuntaba, que no apuntaba, que metía el ojo en la mira, que la sacaba, que miraba para un lado, que miraba para otro, que tal, y ya el guarda se empezó a impacientar porque dijo: te apuestas a que el bicho se marcha de aquí y este hombre no le tira. Y en un momento determinado ya el guarda se arriesgó y en voz baja le dijo: tírele ya que se nos va, tírele ya que se nos va. Total, que al final se produjo el lance cinegético. El lance cinegético con muy poca fortuna porque el bicho quedó herido. Aquel señor, aquel dignatario, al final no fue capaz de hacer un lance cinegético limpio, ¿vale? Y el bicho se quedó herido. Y pasó pues lo que solía pasar, aunque esta gente de esta categoría social, política, social, no estaba muy acostumbrado. El guarda se encabritó, por no decir se encabronó, ¿vale? Hombre, por Dios, el rato que hemos tenido aquí el animal, me cago en 10 y tal, y le ha tirado usted, pero hombre, por Dios, pero el guarda se enfadó. Y claro, el otro todo era decir: hombre, perdón, es que estamos ya muy en penumbra, yo ya no veía bien, no sabía si tal, pero hombre, pero si lo tiene usted arrima cañón, como quien dice, pues no, pues mire, pues tal. Ahí estuvieron los dos rencillando, hasta que al final el guarda le dijo: mire, no se preocupe usted porque el bicho no ha tirado hacia arriba.
El bicho ha tirado hacia abajo y eso es que va enganchado. El bicho va enganchado y bien enganchado. Aquí ya no queda otro remedio que tirar para la carretera, meternos en el coche y mañana ya vendremos a ver qué ha quedado con esto. Al bicho hay que dejarle enfriarse porque el bicho se ha metido hacia el pantano del Tranco. El bicho se ha metido hacia el pantano, las aguas están muy retiradas, que ha sido un año de mucha sequía. El pantano está todo lleno de taráis, ese árbol arbusto, tan típico que sale en muchos pantanos cuando se retira el agua, los taráis. Dice, el pantano está lleno de taráis y ahora no vamos a hacer el tonto intentando pistear al bicho porque el bicho va en caliente y el bicho se puede salir hasta del coto nacional si le vamos apretando. Hombre, mire usted, es que yo no tengo pensado hacer noche en la Torre del Vinagre, yo tengo pensado irme a Madrid, me vuelvo a Madrid y yo quisiera llevarme el bicho. Y el guarda, que estaba un poco ya calentito, le dijo, mire, le reitero, el bicho va tocado, el bicho va enganchado, el bicho se ha bajado hacia los llanos del Arance, hacia el pantano, ¿vale? El bicho se va a meter por la zona de la isla de la Bujaraiza, entre Bujaraiza y Cabeza la Viña, el bicho se va a meter por ahí, que está todo lleno de taráis, y nosotros no nos vamos a meter detrás del bicho porque el bicho va enganchado, pero el bicho va en caliente. Es un bicho poderoso y es un jabalí herido y nos puede dar un disgusto. Y a mí un doble disgusto si a usted le pasa algo, porque su integridad depende también de mí, no solo que usted cace, sino su integridad. Entonces, al bicho lo vamos a dejar tranquilo, sin apretarle, que vaya donde quiera ir, que se encame, que se enfríe y mañana ya recuperaremos el bicho. Y si usted se quiere ir a Madrid, pues ya le mandaremos el bicho a Madrid. Hombre, y no habría manera, entre usted y pistéelo. Entonces es cuando vino la frase esa tan española, tan famosa, que ahora a continuación contaremos un poco su historia. El guarda, ya un poco crecido, volvemos a decir, cerca de la jubilación, la diferencia de edad que había con el dignatario y que ya eran otros tiempos, le dijo, va a ir detrás del bicho Rita la cantaora, porque este no se mete en los taráis detrás del jabalí. Hombre, no me diga usted eso. Y cuentan los otros dos guardas que iban de acompañantes, bueno, el guarda y el arriero, el que llevaba la bestia para sacar al bicho del monte, que aquel guarda le dijo que mire, que los tiempos ya han cambiado, que para algo tenemos una democracia ya, que este no se va a meter en los taráis a sacar el jabalí esta noche de ahí. Allí a los taráis esta noche se va a meter Rita la cantaora, porque este no se mete. Usted se vuelve a Madrid, yo mañana por la mañana vengo aquí con los compañeros, pisteamos al bicho, lo recuperamos, nosotros se lo arreglamos y se lo mandamos para Madrid. O usted nos dice en qué taxidermia quiere que se lo arreglen y nosotros lo mandamos a la taxidermia. Pero esta noche ni yo, ni estos, el burro delante para que no se espante, ni yo, ni estos nos vamos a meter en los taráis a sacar a ese bicho. El bicho se ha ido, el único culpable es usted. Claro, cómo habían cambiado los tiempos, ¿no? Eso anteriormente a un guarda de caza, por mucho que fuera un guarda muy querido y muy respetado, no se le hubiera ocurrido. Probablemente el fin hubiera sido el mismo. El guarda no se hubiera metido a los taráis del pantano seco por los niveles tan bajos del pantano. El guarda de todas maneras no se hubiera metido en el taray los taráis al anochecer, ya casi noche cerrada, a pistear a un marrano herido, pero lo hubiera dicho de otra manera. Pero los tiempos habían cambiado. Total, que el ministro parece ser, o el director general o el dignatario aquel, parece ser que se subió en el coche oficial como alma que lleva el diablo, desapareció y se fue. Además dicen que aquello no le debió de gustar mucho porque ya dejó radicalmente
de aparecer por allí, por la Torre del Vinagre y por el Coto Nacional de Caza de Cazorla. El jabalí, obviamente, como bien decía el guarda profesional, recordamos, y si algunos veis este vídeo por primera vez de mi canal, en la hemeroteca hablo mucho de aquel Coto Nacional, de cómo se fundó, de cómo se creó. Recordamos que los guardas de aquel Coto Nacional era gente que habían sido cocineros antes de frailes, habían sido furtivos con el sentido de furtivo de la posguerra, que no es el sentido delincuente de hoy en día. Habían sido furtivos, habían sido cazadores, habían sido muy monteros y conocían muy bien, precisamente por aquello, se les metió a la guardería del parque, por eso se les metió de guardas del Coto Nacional de Caza. Llegó un buen día que les hicieron elegir entre o dejáis de cazar furtivamente o os hacéis guarda, ¿no? Elegir. ¿Qué queréis? ¿El uniforme rayado o os vais y os tomáis medida para que os hagan el uniforme de guarda, ¿no? Pusieron a la zorra a cuidar de las gallinas. Y aquel hombre conocía muy bien su profesión y efectivamente a la mañana siguiente, al poco de meterse en los taléis del pantano, el marrano apareció. El marrano fue muy importante, fue un bicho muy importante, fue un trofeo muy sonado, muy conocido, fue medalla de oro sobrada, con muchos puntos. Y aquel hombre pues se quedó muy contento con el lance cinegético que había hecho, en el cual pues obviamente, y como solía ser acostumbrado, había tenido pues casi el 50% que ver, pues la astucia, la pericia y el buen hacer del guarda. Bueno, hemos hablado de esa conocida frase de esto lo hace Rita la cantaora. ¿Conocéis la historia? ¿Conocéis exactamente cómo viene y de qué viene esa frase? Pues no os preocupéis, que antes de acabar el vídeo y de enseñar el cuchillo, os lo voy a explicar. Zorita del maestrazgo y Rita la cantaora. Os voy a hablar de una historia de la que siempre habéis oído hablar y hacer mención. Os voy a hablar de una mujer, de Rita Jiménez García. Rita Jiménez García nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1859. ¿Quién era Rita? Muchas veces habréis oído la expresión de eso lo va a hacer Rita la cantadora o eso que lo haga Rita la cantadora. Pues Rita existió de verdad. Rita la cantadora era una persona que se dedicó a actuar en el mundo del flamenco, de la canción, de la copla, en el Madrid antiguo, en el Madrid de las Cavas, y nunca decía que no, nunca rechazaba absolutamente ninguna actuación ni ningún contrato. Eso es lo que llevó al dicho popular que todos hemos oído de que eso lo va a hacer Rita o eso que lo haga Rita la cantaora, porque cuando otros compañeros de profesión no querían aceptar actuaciones a muy bajo costo, siempre se le decía eso que lo haga Rita y Rita acababa aceptando. O cuando se acababan las juergas y las actuaciones y se seguía pidiendo que se cantara más y que se prolongara la fiesta hasta altas horas de la madrugada, Rita siempre estaba dispuesta. A todo esto llega 1936 y por eso viene nuestra historia y por eso estamos sacando este cementerio. En 1936 Madrid se ve envuelto en plena guerra civil. El frente se establece en Madrid y empiezan las evacuaciones de personal civil de Madrid. Y aquí es donde mucha gente le pierde el rastro a Rita, o cuando la gente piensa que realmente no es una historia que ocurrió, y el fin de la historia es que Rita es evacuada a Zorita, un pueblo del Maestrazgo, que su nombre completo realmente es Zorita del Maestrazgo, hoy en día se le conoce como Zorita o como Sorita, en valenciano, y en 1936
es trasladada aquí. Hace ya unos días me puse en contacto con el Ayuntamiento de Zorita, que me trataron muy bien, me trataron impecablemente, porque siempre que había venido me había encontrado las puertas del cementerio cerrado y realmente quería ver la tumba de Rita, de la popular Rita la Cantadora. Me explicaron muy amablemente que como persona refugiada de guerra, que se les trajo aquí al pueblo de Zorita junto con otro grupo de madrileños, fueron distribuidos. Cuando falleció, pues se le dio entierro en el cementerio, pero se le dio lo que se le llama tierra, ¿vale? Se le enterró en cualquier sitio del cementerio, pero sin placa, ni nicho, ni inscripción alguna. Entonces, lo único que sabemos, corroborado por el Ayuntamiento de Zorita, es que Rita, la famosa Rita la Cantadora, está enterrada aquí, en este humilde cementerio del pueblo de Zorita, aunque no, en estos momentos, no se sabe la ubicación exacta donde fue enterrada. Entonces ya sabéis, la expresión "eso lo va a hacer Rita la Cantadora" es real, existió realmente Rita, fue refugiada de guerra, en la guerra civil, fue trasladada al pueblo de Zorita del Maestrazgo y en este cementerio descansan sus restos mortales. Ya lo sabéis, que lo haga Rita la Cantadora. Pues bueno, este es el cuchillo que nos ocupa el día de hoy. Aquí os he puesto un poco de atrezo esta tablilla de unos colmillos de jabalí, que son unos colmillos bastante discretos. Nada que ver con los que tuvo que tener aquel bicho de la historia que acabamos de hablar, aquel jabalí de la historia que acabamos de hablar. Pero bueno, que os los he puesto un poco porque yo creo que más o menos todo el mundo sabéis cómo se trabajan o cómo se ponen los colmillos de jabalí, pero por si alguna persona no lo ha visto y tal, pues que lo vea. Y este es el cuchillo, una funda de cuero de baquetilla bastante importante, bastante maja. Aquí yo no le había puesto una trebilla o trabilla, ¿de acuerdo? Y como es un cuchillo poderoso, como es un cuchillo de porte grande, pues luego lleva aquí otras dos trabillas. De la funda hay poco que decir, lleva un agujero para un cordón fiador, la propia funda para que vaya a la pernera, para que vaya al pie, a la pierna, al muslo, como es un cuchillo tan grande, entre otras cosas, para que no vaya oscilando, no se vaya moviendo y no vaya haciendo ruido por el monte. Lleva dos trabillas, tres trabillas, pero dos en la parte de abajo de la funda, precisamente por el poder, por el gran tamaño que tiene el cuchillo, para que el cuchillo vaya bien fijo y no se pierda por el monte. Y este es el cuchillo del que estamos hablando. La verdad es que la casa Forester, con este tipo de modelos de cuchillos, a mí me ha dejado bastante sorprendido en positivo. ¿De acuerdo? Voy a jugar un poco con el juego de luces para que veáis bien el cuchillo. A mí me ha dejado bastante sorprendido. El asta de ciervo es importante. Os recuerdo, mirar cómo está trabajada, está pulida la roseta. Tiene un grosor muy importante. Tiene un grosor muy importante el asta de ciervo para que vaya bien encavada la hoja. La hoja va encavada por espárrago, ¿de acuerdo? Luego dentro, pues a la funda, esto cada vez se hace más. No os creáis que es una cosa que deprecia el cuchillo. Vamos a ver. Los cuchillos de monte cinegéticos, muchísimos, en un porcentaje muy elevado, son cuchillos de espiga. ¿Por qué? Porque no son cuchillos para trabajar la madera, no son cuchillos para hacer vivacs en el monte, para hacer construcciones, son cuchillos que son para rematar, para cortar,
para desollar, para lo que vosotros os podáis figurar de las diferentes prácticas cinegéticas, ¿eh? Luego, con diferentes pegamentos, siliconas póxicas, tacos químicos, se introduce el espárrago dentro del cabo, dentro del mango, y eso queda ahí que no hay quien lo mueva, porque hoy en día os podéis figurar que hay tacos químicos, que hay pegamentos, por decirlo de alguna manera básica, ¿no? Oxys, creo que les llaman, que tienen una calidad de impresión y eso hace ahí como un cemento, como una masa, y es muy difícil, bueno, muy difícil. Cafres hay en todas partes, ¿vale? Pero es muy difícil hacer que se mueva la hoja del cuchillo, ¿de acuerdo?, de su cabo, de su mango, si la utilización que se le da es para la que está pensada el cuchillo, ¿no? Que es una utilización cinegética. El cuchillo es impresionante. Ahora miraremos el peso, ahora miraremos la medida. Ya os digo que me quedé un poco fastidiado porque poquitos días después, pero muy poquitos días después, sacó Cuchillería al Artesano también de Forester, de JV, sacó uno que aquí va troquelado, va estampillado, el nombre que es el Rececho. Y es un poquito más grande que este. Creo que es un poquito más grande este. De haberme esperado unos días me hubiera hecho con el otro, pero es que no podemos tener absolutamente todo. O sea, es que es imposible. Mirar qué virola tiene. Tiene una virola amplia, una virola contundente, para que la mano, fijaros, para que la mano bajo ningún concepto pueda ir más adelante. Tiene para trabajar un poquito más en precisión aquí este tremendo choid que dirían, ¿vale? Esta gran dactilera sobredimensionada o brutalmente sobredimensionada que hace, pues hombre, que se pueda trabajar un poquito más de cerca, a lo mejor algunas zonas de desbaste de la piel, de desolle de la piel, pero en sí esto es un cuchillo de remate, ¿vale? Esto es un cuchillo de remate y bueno, ¿y por qué no? De despiece posterior del animal. Tiene un vaciado cóncavo, ¿vale? Una hoja afalcatada. Yo el único problema que le veo a las hojas afalcatadas, para mí no lo es el afilado. La hoja afalcatada hay que tener una cierta pericia más desarrollada aún que la habitual para afilar en mitad del monte una hoja afalcatada. Vosotros ya sabéis que yo no afilo los cuchillos. Ahí tenemos al compañero Chris Gar, que es un maestro, un total maestro. Un saludo desde aquí si ve el vídeo. Es un auténtico maestro en estas lides, pero yo no. Yo soy un tipo muy torpe para esto, que yo no sé afilar, no me canso de decirlo en los vídeos, y yo mis cuchillos los pongo en manos de profesionales, como por ejemplo aquí en Valencia está Nebot, que es un grandísimo profesional, y yo cuando tengo que darle un repaso a un cuchillo, me acerco a Nebot, hablo un poco con el padre, hablo un poco con Tony, me afilan el cuchillo y por un módico precio, un afilado profesional y más feliz que una perdiz. El cuchillo es un MOVA, es un MOVA 58, el acero, perdón, del cuchillo es un MOVA 58. Fijaros, para que tenga más penetrabilidad, que tiene un grosor de hoja importante, ahora lo veremos, y aquí, a media hoja del cuchillo, empieza un falso contrafilo que hace que se reduzca mucho el grosor del cuchillo, pero tiene una cosa muy curiosa. A ver si os soy capaz de enseñároslo y soy capaz de que lo veáis. Normalmente, cuando empieza un cuchillo un falso contrafilo, para darle penetrabilidad al cuchillo, ¿vale? Un falso contrafilo, para darle penetrabilidad al cuchillo, estamos acostumbrados a que empiece a descender el grosor hasta la punta. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Pues yo os voy a decir por qué. Porque es un cuchillo
cinegético, ¿vale? Entonces, se reduce mucho en este falso contrafilo, se reduce y bastante el grosor de la hoja, pero cuando llega a la zona de la punta vuelve a recuperar cierto grosor, aquí en esta zona de aquí, vuelve a recuperar cierto grosor y ya vuelve a perderlo hasta la misma punta para que el cuchillo no se debilite demasiado en la función de rematar, perdonar lo que voy a contar, ¿no? Si hay gente un poco sensible, lo siento, no es intención herir la sensibilidad de nadie, pero cuando estás rematando un animal, si el cuchillo entra entre las costillas, ¿no? Pues que el cuchillo no pierda totalmente, mirad, creo que en esta toma lo vais a poder ver muy bien, no pierda totalmente el grosor y no pierda totalmente su fortaleza de hoja, su dureza de hoja. Hace poco alguien me comentaba que en un conocido cuchillo, además que el modelo se llama Jabalí, el modelo de ese cuchillo se llama Jabalí, de una prestigiosa casa, es que están haciendo las hojas muy finas, muy finas, muy finas hasta la punta y eso se va a romper, ¿no? Alguien me lo comentaba. Ostras, es que en el cuchillo Jabalí de X casa, no sabéis que cuando las críticas las hago me gusta hacerlas en positivo y no en negativo, es que están vaciando de tal manera el falso contrafilo hasta la punta que le da demasiada debilidad a la hoja. Yo creo que en un momento determinado esa punta del cuchillo, bueno, pues aquí la casa Forester, la casa JV, albaceteña, manchega, de una zona de larga tradición, de muy larga tradición montera, tiene muy cerquita Sierra Morena y tiene muy cerquita la Sierra Cazorla y Segura, tienen una larga tradición en este sentido y daros cuenta el trabajo que ha hecho aquí, que a mí me parece espectacular. Es una de las cosas a destacar mucho de este cuchillo, ¿vale? En el falso contrafilo empieza a perder de una manera importante el grosor del lomo del cuchillo, pero luego llega un punto que para darle un poco más de fortaleza vuelve esto, por supuesto, hace que llegado aquí el cuchillo, llegado a este punto el cuchillo, penetre mucho mejor toda esta sección del cuchillo, penetra en el animal mucho mejor toda esta sección del cuchillo, pero aquí, si hay un movimiento, intercostillas, etcétera, el cuchillo no pierde, vuelve a recuperar una robustez, vuelve a recuperar un grosor de acero para que el cuchillo no tenga demasiada debilidad. Este cuchillo para muchos tiene, como dice mi amigo Pedro, para muchos tiene los pecados capitales. Tiene un recazo muy grande, ¿de acuerdo? Que a la gente no le gusta. A mí no me desagrada que un cuchillo tenga... Hombre, es que con el recazo, José Luis, se pierde mucho filo. Bueno, vamos a ver. Ahora luego veremos las medidas de este cuchillo. Pero sabéis de las medidas de cuchillo que estamos hablando, pero ¿cuánto filo necesitamos? Y a lo mejor si alguien me dice que este cuchillo, por ejemplo, este en concreto, se le queda corto de filo, a lo mejor entiéndase la broma, a lo mejor tiene que coger una espada de samurái, ¿no? Porque este cuchillo es de unas dimensiones importantes. A mí los recazos no me disgustan, y menos en el caso de este cuchillo, que fijaros, te facilita que tú acerques el dedo para mejor manejo del cuchillo en determinadas funciones. Desde luego, la función del recazo no es separar el filo de la mano, porque en este caso este cuchillo tiene una virola una virola. Tiene una guarda bastante importante con su gavilán superior y con su gavilán inferior. Vaciado cóncavo, por eso decimos tiene los pecados capitales. Un recazo muy grande, vaciado cóncavo, filo afalcatado y es un MOBA. Entonces, yo sé que hay gente que, fijaros, que simplemente por estas situaciones que estoy diciendo, ya descartará el cuchillo totalmente. Luego habrán otras personas que no les hará gracia lo de que sea de espiga, ¿vale? Que el cuchillo sea
que el cabo, el mango del cuchillo, esté fijado al mismo, a la hoja, por una espiga. Pero vuelvo a decir lo mismo. Es un cuchillo que es para lo que es. Para otras funciones, para otras labores, hay otro tipo de cuchillos. Es el nombre de este canal, para trabajar herramientas. O sea, cada herramienta para su utilización, ¿no? Entonces, con las resinas póxicas que hay hoy en día, con los pegamentos, con los tacos químicos que hay hoy en día, de verdad, no es ningún problema. Además, estoy seguro 100% que si a alguien se le desprendiera el cabo, el mango, el puño del cuchillo por culpa de un defecto de fijación de la resina póxica, yo estoy seguro que enviándolo a J&V, Juan inmediatamente le reparará y le restaurará la situación, porque Juan es un tío majo y porque Juan nunca pone problemas con esas cosas. Esto, como hemos dicho al principio del vídeo, esto es España, esto no es Asia. Aquí nos venden un producto que no está en condiciones, y más la cuchillería nacional, la cuchillería española, lo demuestra día a día. Aquí se nos vende un cuchillo que no está en condiciones. A mí me ha pasado. A mí me han tocado cuchillos que me han llegado y que no están en condiciones, o que cuando los he utilizado yo he estimado que el cuchillo no estaba en condiciones. Y me los han resuelto, pero es que mirar, ni siquiera me lo ha resuelto el fabricante. Yo simplemente he tenido que llamar a Pepe y decirle, oye Pepe, a mí este cuchillo, mándamelo, José Luis. Obviamente, pues habrá que ver luego si es por una mala praxis mía o es un defecto del fabricante y quién cubre los gastos de envío, ¿no? Pero eso es una cosa que se habla posteriormente, y por Dios que los gastos de envío hoy en día estamos hablando de unos 5 euros, lo que cuesta un gasto de envío, ¿vale? Bueno, pues es una mala praxis mía, pues la tendré que asumir yo, ¿no? Estamos entre personas. ¿Es un defecto de fábrica? Pues lo tendrá que asumir el fabricante. Pero es que encima tenemos buenos intermediarios, como los que nos ocupan el día de hoy, que ante circunstancias de estas, pues cuidan de sus clientes y nos hacen de puente para que se nos resuelvan estas cosas. Oye, pues no, mira, yo en su día tuve un problema y a mí no me lo resolvieron. Parar un poco. Que todos sabemos cómo somos todos. O sea, yo también entono el mea culpa, y reconozco que algunas veces, en alguna ocasión, ya con la edad, con la sabiduría que da la edad cada vez menos, pero yo que también en alguna edad, hace años, también me he puesto un poco tonto, o pejigueras, o tiquismiquis, con algo que no tenía demasiada ni excesiva razón, y me lo han hecho ver, y a lo mejor me he quedado escocido, y me he quedado dolido porque yo hubiera querido salirme con la mía, pero luego con el tiempo, con el paso de los años, he vuelto a esas piezas, ¿vale? Y he dicho, coño, si es que es verdad, es que es verdad, es que a veces somos más papistas que el Papa, somos muy tiquismiquis. Pero si el fallo es un fallo obvio, si el fallo es un fallo garrafal, pues los fabricantes españoles se hacen cargo de ellos. Y los mediadores que tenemos, los que nos hacen llegar los cuchillos, también se hacen cargo de ellos, porque son los principales interesados en que nosotros estemos contentos para volver a comprar esos negocios. Todo lo contrario de lo que nos puede pasar si compramos una de estas piezas orientales de las que hemos hablado al principio del vídeo, que como nos llegue alguna de una manera no correcta, ya hay gente que sí, hay gente que la ha conseguido, hay gente que es don R con R, y a base de dar la brasa, y luego digo en plan afectivo y cariñoso, a base de dar la brasa han conseguido que se les devuelva o se les cambie. Pero es muy difícil,
creerme, y los que hayáis tenido experiencias sabéis que es muy difícil. Volvemos al cuchillo porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. El cuchillo cae en recto, no es un clip point ni muchísimo menos, es una caída recta o un drop point. El cuchillo es cortador como el solo, porque es otra de las características que tiene que tener un cuchillo cinegético. La verdad es que la calidad del asta de venado es impresionante. Y vuelvo a decirlo, lo repito, a ver si no me corto dándole vueltas al cuchillo. Lo vuelvo a repetir, lo he dicho en muchos vídeos, pero siempre hay gente que no se escucha de nuevas y que merece la pena decirlo. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reiterar. Los ciervos, los cérvidos, pierden los ungulados, los cérvidos ungulados, pierden todos los años la cuerna. No os penséis que para encavar los cuchillos hay que matar a un ciervo. No. Todos los años pierden la cuerna. Mirad, esperad un momento, esperad un segundo. ¿Cómo se le llama a las cuernas que pierden los cérvidos? Se les llama desmogues. Mirad, aquí tengo unos desmogues. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Aquí tengo unos desmogues de corzo, ¿vale? Pues todos los años los pierden. Tanto los corzos como los ciervos, todos los años pierden las cuernas. Todos los años. Se les caen por el monte y las pierden. Y hay gente que se dedica a la rebusca. Cuando lo pierden, obviamente no se queda así, no se queda pulido, ni como yo os los he enseñado los de corzo, no se queda pulido. Lo que pasa es que luego coges una banda de lijadora, una lijadora de banda que tú tengas ya desgastada, o que un amigo o un disco lijadora y tal, y les pegas una pasadita y te los dejas así, ¿vale? Pero se suelen quedar como porosos, redondeados, haciendo el hueco de la capacidad craneal del bicho, y todos los años los tira y todos los años le vuelven a salir. Y hay gente que se dedica, hay una economía importante alrededor de recoger las cuernas de los cérvidos, de los gamos, de los corzos, como os he enseñado, de los ciervos, para todo tipo de artesanía o para encavar cuchillos. Bueno, en definitiva, este modelo de cuchillo de la casa Forester, Mova, yo no, vamos a ver, que sí, que hay aceros mucho más premium, pero yo creo que el Mova es un acero bastante bueno, de fabricación española, y la verdad es que creo que con un Mova bien templado, con un Mova con un tratamiento térmico como Dios manda, bien hecho, no necesitamos muchos más. Recordad lo que siempre os digo, que hay aceros polimetalúrgicos, aceros de mucha calidad y tal, que luego no hay Cristo bendito que los afile, ¿vale? Y eso, pues, obviamente, yo creo que sí es un problema. Bueno, pues el cuchillo del día de hoy, que os quería enseñar a lo largo de todo lo que hemos hablado, tanto como para poner un ejemplo de lo que puede vender Pepe de Cuchillería al Artesano, por la situación que hemos explicado que le sucede, ¿no? Tanto como por la historia que hemos contado del mundo cinegético, pues creo que era un buen ejemplo para la historia y el cuchillo del día de hoy. Y la funda, que al principio la hemos pasado un poco de largo, es que es una funda discreta, una funda, pues como tienen que ser estas fundas, con un talid muy grande para que entre dentro, para que entre por dentro de la canana donde va la munición del rifle y entre sobradamente, para mi gusto muy bien realizada, porque va muy sujeto el cuchillo, no se te va a caer el cuchillo, no te vas a cortar con él accidentalmente, y luego lleva su pasador tubular
hueco para engancharlo a la pernera y que el cuchillo no te vaya deambulando, ni pegando golpes, ni moviéndose de arriba abajo, ni haciendo ruido en el monte. Cuchillo de realero, cuchillo de perrero, pues no lo sé. No me atrevería a decirlo porque yo creo que ellos gustan de llevar unos cuchillos más grandes para cuando se producen los agarres, terminar con el lance cinegético y que los bichos no lastimen a sus perros, o que lastimen lo menos posible a sus perros, como es lógico. No sé, ahora cuando demos las medidas, cuando demos las especificaciones, no sé si los entendidos en realas me dirán, pues sí, José Luis, puede ser un cuchillo de realero, puede ser un cuchillo de perrero, o me dirán, pues no, mira, es un cuchillo para un perrero o para un realero, es un cuchillo más bien discreto de tamaño. Otra cosa diferente creo que sería aquel que ya os he dicho que yo me perdí, que es el rececho, ¿de acuerdo? El Forester rececho que vendieron días después desde Cuchillería El Artesano. Sin más dilación, vamos a ver las especificaciones del cuchillo. Bueno, vamos a ver las especificaciones del cuchillo y a ver cómo nos desenvolvemos, porque hemos estado un tiempo de sequía en el canal, lo sabéis. Quiero recuperar otra vez la actividad del mismo, pero bueno, ha habido circunstancias de todo tipo que me han hecho estar apartado una temporada de las redes, ¿de acuerdo? Con nuestro Supermetro Bushcraft vamos a ver la medida del cuchillo, vamos a intentar llevarla lo más justo hasta la punta y fijaros, el cuchillo mide 38 centímetros. 38 centímetros de cuchillo no es una medida nada desdeñable, ¿de acuerdo? De hoja tiene 23 centímetros de hoja, un poquito menos, 22,8 centímetros de hoja, de los cuales de filo útil tiene, pues según estoy viendo, y a ojo de buen cubero, porque tendríamos que bajar el metro, pero según estoy viendo, de filo útil afalcatado tiene unos 19 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Unos 19 centímetros y medio, no llegaría a 20. Un filo también importante. El choid o dactilera, choid es un barbarismo, un anglicismo, 4 centímetros, Daros cuenta la especie esta de rebaje, porque esto no creo yo que sea una dactilera, casi 4 centímetros. Y vamos a ver el ancho del cuchillo, el ancho de la hoja. Es difícil verlo porque al ser una zona falcatada y luego empieza a bajar en este prominente falso contrafilo, pero vamos a hacerlo desde la parte en la que yo intuyo que daría más medida, ¿de acuerdo? Entonces el ancho de la hoja es de 4 centímetros y medio. Señores, un cuchillazo. Y por el suscriptor que siempre me lo pide, y encima es que este cuchillo es importante, este cuchillo, el cabo lo merece, vamos a ver la circunferencia del cabo, que nos va a arrojar 12, señores, 12 centímetros de circunferencia del cabo, 12 centímetros de circunferencia del cabo. Os podéis dar cuenta de el potencial, el tamaño que tiene. Bueno, si simplemente con el agarre mirar, la distancia, o sea, no soy capaz de llegar a cerrar la palma de la mano y me entra un dedo entero, Un cuchillazo, de verdad, un cuchillazo cinegético, todo un cuchillo de monte. Bueno, y vamos a ver lo que pesa esta bestia sin la funda. Pues el cuchillo sin la funda pesa, fijaros, medio kilo de cuchillo, 519 gramos. ¿Y cuánto pesa el cuchillo con la funda? Pues mirad, el cuchillo con la funda, a ver dónde lo coloco que no toque el tapete, pesa casi 700 gramos.
Hay que ver las imágenes de los perreros, de los realeros, de los monteros en el monte, cargados con sus zahones de cuero que les cubren todas las piernas, con sus polainas o rastrojeras, con este tipo de cuchillos, con los macutos, con los chambergos, con las mochilas, con las zamarras. Al final del día hacen un ejercicio importante porque la verdad es que se mueven con muchísimo peso por el monte. Y ya para finalizar, vamos a ver con el calibre o pie de rey, vamos a ver, mirar qué bien sujeto va la funda del cuchillo, es que es una pasada de cuchillo, de verdad. Yo estoy muy contento con el cuchillo. Vamos a ver el grosor de hoja que tiene. Y el grosor de hoja que tiene es de 5 milímetros. A ver, por el tema luz, no sé si os lo voy a poder enseñar, pero 5 milímetros. Aquí cuando baja, cuando se reduce en el falso contrafilo, pues baja hasta 3 milímetros y aquí lo que os decía se vuelve a recuperar, fijaros, prácticamente hasta los 5 otra vez. Y ya aquí al final del todo, en la punta, pues ya desciende pues muchísimo hasta el final del cuchillo. Un cuchillo poderoso, un cuchillo muy poderoso con un gran grosor de hoja con 5 milímetros que francamente está más que bien.